Hola, qué bueno que estamos una vez más en este espacio y en este tiempo. ¿Sabes? Hace unos días mi esposa y yo platicábamos de cosas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con nuestras palabras y nos pusimos a investigar. Mira, en el libro de Génesis, capítulo 1, tú puedes encontrar cómo Dios todo lo creó a través de su palabra. Al menos en la versión Reina Valera está escrito 8 veces y dijo Dios. Y una vez que dice y dijo Dios, entonces fue creado. Esto quiere decir que las palabras tienen poder, pero también pueden crear cosas. Déjame ponértelo en este ejemplo. Tú y yo tenemos 2 ojos para ver de manera periférica. Tenemos 2 oídos para poder escuchar con amplitud lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos 2 manos para trabajar, para hacer cosas. Tenemos 2 piernas para caminar. ¿Pero qué crees? Solamente tenemos una boca. Y cuando tú lees la Escritura, particularmente en el libro de Santiago, capítulo 3, tú te vas a dar cuenta, y puedes leerlo en tu casa, del poder que tienen las palabras. Entonces, al ser tú y yo creados a imagen y semejanza de Dios, también nuestras palabras tienen poder y logran crear cosas, tanto positivas como negativas. Ese es el problema. A veces utilizamos las palabras hiriendo a la gente. O a veces utilizamos las palabras de manera positiva. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar con un rescatista. Estas personas que se dedican a estar en las ciudades, particularmente en ambulancias, para apoyar los servicios de emergencia. Y él me dijo algo muy importante. Los paramédicos tienen 3 palabras clave dentro de su manera de actuar cuando hay un grave accidente. Y las palabras son: no se preocupe, todo va a estar bien, lo vamos a rescatar. Y se ha comprobado que eso reduce la atención de la gente en medio de un grave accidente. Porque imagínate que llegan y dicen lo contrario: usted está muy grave, no lo vamos a rescatar y se va a morir. Yo creo que nadie quisiera escuchar esas palabras en medio de una situación problemática. Entonces quiere decir que las palabras que nosotros propinamos tienen poder. Pueden marcarnos positiva y negativamente. Dice también la Escritura que Dios le ha dado al hombre la capacidad para que a través de sus palabras esté o en la vida o en la muerte. Y ¿sabes? Yo creo que es algo muy poderoso, porque cuando nos damos cuenta que el poder de la vida está en las palabras, tenemos que meditar qué es lo que estamos hablando. Déjame ponerte otro ejemplo. Imagínate que nos pudiéramos poner una grabadora durante 24 horas, o al menos durante la vigilia. Entonces, ¿cuántas palabras hemos dicho? ¿Y cuántos problemas tal vez nos hemos causado por utilizar mal nuestras palabras? Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, tal vez en un espacio de servicio dentro de alguna congregación, algún malentendido. Seguramente todos hemos tenido algún malentendido. ¿Y dónde inicia? En las palabras. No tanto en las acciones, aunque sí influyen las acciones, pero las palabras son determinantes. Por ejemplo, hay padres que durante el lapso de sus vidas están siempre señalando malas palabras a sus hijos. Papá, mamá, piensa, ¿cuál es el impacto que estás causando? Porque de eso que estamos hablando, estamos llenando el corazón de nuestros hijos, o de nuestra esposa, o de las personas con las que convivimos. Porque la Biblia señala que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque estas palabras nos van marcando, tanto positivas como negativas. Entonces, de hecho hay un término en el hebreo que es la palabra dabar. El concepto dabar tiene que ver con la palabra que se pronuncia, pero también la palabra que produce. O sea, pronunciar una palabra y hacer. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros, al menos en
en Occidente, a eso le llamamos congruencia, cuando nuestras palabras se juntan con nuestros hechos. Ese es el concepto davar en el hebreo. Entonces, para los judíos, para la cultura judía, cuando alguien dice la palabra, y no se refiere a la palabra de Dios, sino a la palabra expresada por el hombre, entonces es una palabra que conlleva, por una parte, creación y por otra parte, acción. Por eso nuestras palabras son tan importantes. Matrimonios, ¿sabes? Yo te invito a que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que le dije palabras positivas a mi cónyuge? O el día de hoy que te levantaste, ¿cuáles fueron tus primeras palabras? Seguramente, y yo espero que sean palabras positivas, pero a veces venimos cargando con palabras negativas o situaciones y que nos hacen expresar negatividad. Ahora, no estoy diciendo que esto sea nada más pensar positivo, no. Se trata de que tú y yo descubramos en la Escritura todos los días a este Dios poderoso y Él siempre tiene palabras nuevas. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada mañana, que los pensamientos de Dios son bien y no mal para el hombre, para darle el fruto que espera. ¿Y sabes dónde nace todo esto? En las palabras que tú y yo podemos encontrar en esta Escritura. Ahora hablo de padres e hijos. Probablemente nuestros padres no nos dijeron buenas palabras. O en su deseo de amor y de cuidado, expresaron palabras fuertes que marcaron nuestro corazón. Y hay personas el día de hoy que siguen arrastrando con algún problema por la falta de perdón. Por eso es importante, yo te recomendaría 4 cosas muy sencillas en este punto. Número 1, ama, perdona, bendice y suelta. ¿Y sabes qué? Despójate de las palabras de negatividad. Si tú enciendes hoy la radio, en cualquier parte del mundo, vas a encontrarte con muchas palabras negativas. Haz un recuento del noticiario de tu localidad o del periódico, del journal, y te vas a dar cuenta cuánta negatividad hay. Y se habla de cosas negativas de las personas, de sus actos. Y yo creo que como creyentes tendríamos que afinar nuestros oídos a las palabras que Dios dice. No estoy diciendo que no nos enteremos de lo que pasa en nuestra comunidad, porque eso nos permite orar. Pero no podemos hacer que nuestras palabras sean circulantes todo el día de negatividad. Hay personas que están viviendo situaciones difíciles y yo lo entiendo. Pero la pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios hoy de ti? Si no lo sabes, lee la Escritura. Ahí hay cosas, hay palabra de Dios, seguramente que te va a bendecir. Otra cosa es que tú y yo somos responsables de las palabras que decimos. A veces queremos echarle la culpa a las circunstancias. Por ejemplo, una persona se golpea, ¿sí? Y a veces quiere decir más las palabras. Pero el responsable fue la persona, no fueron las circunstancias muchas veces. Así que tú y yo somos responsables de las palabras con las cuales nos comunicamos. Es importante también destacar que dentro de la Escritura tú te puedes encontrar también cómo el apóstol Pablo, te recordaba en el libro de Santiago, compara nuestras palabras como un caballo al cual hay que ponerle freno. ¿Y sabes? Número 2, tenemos que empezar a hablar cosas distintas. ¿Cuál es? Lo que dice la palabra de Dios. Porque si nos enfrascamos en el negativismo, nosotros mismos podemos lastimarnos o lastimar a otros. Hace unos años íbamos manejando en un auto en mi ciudad local y de pronto los autobuses locales se te van moviendo de manera que te impiden el tráfico. Entonces, la verdad es que
Yo podía decirles malas palabras, pero decidí decirles buenas palabras. Una persona que iba en alguna ocasión con nosotros, con mi esposa y conmigo, nos dijo, es la primera vez que escucho buenas palabras, porque yo decía, si ese conductor del transporte público no maneja adecuadamente, imagínate cómo van los pasajeros. Entonces, cambia, punto número 2, cambia tus palabras. Deja de hablar palabras de negatividad y empieza a pronunciar palabras que están en la Escritura. Y esto no es una positividad barata, o sea, ser positivos, no, porque, ¿sabes? Este libro en el cual tú y yo confiamos ha sido inspirado por Dios y las palabras que vienen aquí son poderosas. La misma Escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más poderosa que una espada de 2 filos. ¿Sabes qué sucede? Penetra en nosotros hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, dice la Escritura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, punto número 3, yo tengo que llenar mi mente con las palabras de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi hablar sea distinto. Y ¿sabes qué? No solamente mi hablar, sino mi actuar. Ese es el último punto que quiero destacar contigo. Nosotros tenemos que actuar correspondientemente a nuestras palabras, porque estas semillas van a producir fruto. Y yo no sé si tú alguna vez has visto un árbol frutal, pero un manzano no da peras, ni sandías, da manzanas. Así que de lo que llenemos nuestro corazón, seguramente va a hablar nuestra boca. Por eso es importante que tú y yo, como creyentes reales en Cristo, dimensionemos el poder de nuestras palabras. También las palabras pueden ayudar a las personas. Imagínate las personas que están viviendo hoy una dificultad o que viven hoy una falta de perdón. ¿Sabes? Son las palabras las que ayudan y alimentan el espíritu y el alma de una persona. O las personas que vienen ya con una rencilla, padres e hijos, hijos y padres, esposos. Y a veces no nos damos cuenta que si empezamos a dar palabras distintas, nuestras acciones reflejarán esas palabras. Por eso el término dabar me parece muy interesante en la Escritura, porque relaciona las palabras con las acciones. Así que yo te animo el día de hoy a que tú medites en lo que has dicho y en lo que vas a decir los próximos días. ¿Sabes por qué? Porque las palabras de Dios siempre serán bien para cada uno de nosotros. Así que no te despegues, estamos en contacto, Dios te bendiga y yo te animo que el día de hoy entiendas que tus palabras crean, pero también tienen poder y en Cristo pueden causar cosas positivas y poderosas en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.